Jugaron con nuestros ancestros, se creyeron impunes, se creyeron superiores, pero la Mapu en su silencio inmenso se encargará de ellos, se encargará de ellos, se encargará de ellos. Sé que nos ves, sé que nos sentís, vínculo ancestral nos une aquí. Sé que nos ves, sé que nos sentís, vínculo ancestral nos une aquí. Sé que nos ves, sé que nos sentís, vínculo ancestral nos une aquí. Sé que nos ves, sé que nos sentís, vínculo ancestral nos une aquí. Sé que nos ves, sé que nos sentís, vínculo ancestral nos une aquí. Sé que nos ves, sé que nos sentís, vínculo ancestral nos une aquí. Creo que la situación postcapitalista en la que estamos ahora envueltos tiene su origen en, obviamente, las bases irreales de un sistema político y económico. Para darte una idea, las bases de los imperios tienen que ver con sus religiones, con sus fortalezas militares. En el caso del capitalismo actual, se basa su poderío en dos o tres conceptos muy sencillos. Uno de ellos es la ilimitada cantidad de recursos naturales, una falsedad imposible de resolver. Directamente los recursos no renovables nunca van a cambiar su naturaleza, por más que le agreguemos contenidos ideológicos. Con la transnacionalización del capital financiero transnacional, o sea, con la mundialización, la globalización y con la potencia que le otorgan los medios digitales al capitalismo, ahora ha adquirido una capacidad, una fuerza, un poder inéditos. Las lógicas imperantes siguen siendo las mismas del capitalismo original, en el sentido que busca por sobre todo la maximización de las utilidades, la acumulación ilimitada. Un poco podríamos pensar que la racionalidad, en esta edad que podríamos llamar capitalista, la racionalidad hegemónica es la racionalidad del lucro sin fin. O sea, un poco para hacer un juego de palabras en oposición al sinfín de lucro que tanto necesitamos. Esa economía social y solidaria que busque garantizar una vida digna a las personas, a los pueblos, pero sin buscar utilidades, sin plusvalía, sin inequidad, sin injusticia, con comercio justo, con términos justos de intercambio, pero hoy en día impera la lógica del lucro sin fin. Aquel sistema monetario que abandona el patrón oro, que abandona un anclaje con la realidad, con un recurso limitado, y comienza a soñar entonces con un desarrollo esta vez ilimitado. Y su principal inconveniente, que es esta defección, esta irregularidad de la comunicación falsa, de la educación falsa también, que tiene que ver con el modelo de bienestar. Un modelo de bienestar entonces basado en una moneda ficticia establecida sobre recursos inexistentes, hay un momento en el que colapsa. Y creo que postcapitalismo es el contexto en el que ese colapso se va a ir observando cada vez con más nitidez en nuestro horizonte del mediano plazo. Podría hablarte en principio
que va a ser la causa del decrecimiento de nuestras capacidades económicas, la ruptura del sueño del estado de bienestar y una transición, el intento de eludir sus consecuencias. Unas 6, 7, 10 personas concentran tanta riqueza como la mitad de menores recursos materiales de la humanidad. Esto es una aberración, una injusticia, o sea, las mismas lógicas que nacen en el siglo XVIII con el liberalismo se mantienen en este neoliberalismo, pero ahora exacerbadas por el poder que les da la tecnología digital y la posibilidad esta de crear dinero, porque hay un problema con lo que es el dinero en sí. Hay toda una línea de trabajo referente a la democratización del dinero, donde el dinero debería ser creado solamente por los estados y a su vez estos estados tendrían que crear ese dinero dentro de una democracia participativa y rindiendo cuentas y bajo las, vamos a decir, límites o propósitos de la sociedad civil. Pero hoy en día es la banca transnacional la que crea dinero con un simple clic. Y cuando esta banca crea dinero y lo hace prestando, dando crédito, no solamente crea dinero de la nada, autorizados, porque ellos tienen el poder, o sea, los estados le permiten hacer esto, crear dinero sin ningún esfuerzo, simplemente lo crean. Y no solo que lo crean, sino que si prestan 10, ya hay alguien que está debiendo 30, porque cuando lo tengan que retornar con todos los intereses, esto es creación de deuda. Una deuda que jamás va a poder ser pagada, pero que está hecha para sostener a los pueblos del mundo en una situación que podríamos llamar, sin temor a equivocarnos, de esclavitud o nueva esclavitud. Para poder enfrentar todo esto, volviendo al tema de por qué somos esclavos, tenemos que correr 10, 12 horas por día, complicadamente, porque hay que sostener los celulares, las cuentas, las reparaciones, el internet, etcétera. Una cantidad de cuestiones que tienen sus costos. Antes había mucho menos movimiento económico, pero la vida parecía más rica porque tenía mejor calidad, había más tiempo. Vivimos en una sociedad atravesada por pulsos. Ahora los satélites 5G son una red que envuelven el planeta y todavía no sabemos las consecuencias que esos pulsos y esas radiaciones están teniendo en nuestro sistema nervioso. Entonces, como nos vemos obligados a sostener todo eso, no podemos parar de producir porque estamos pagando el crédito. Estamos todo el tiempo pagando créditos y deudas que tenemos. No solamente cuando el banco o alguien nos presta un dinero, sino que estamos pagando el crédito cuando compramos cualquier objeto. Es decir, si vamos y compramos en el supermercado o en el almacén un paquete de fideos que sale 90 pesos o 140 pesos, lo que sea, hay que tener en cuenta que de esos 100 pesos redondeando, tal vez 50 o 60 son los costos de las deudas y el crédito que está pagando toda la cadena productiva. O sea, desde el que cosecha el trigo, hacia quien lo transporta, y los molinos, y la fábrica de pastas, y el distribuidor, y el minorista, están todos endeudados. Entonces cada uno cuando calcula sus costos, pone lo que le cuesta el crédito. Entonces, no estamos pagando 100 pesos del producto, estamos pagando 60 pesos al capital transnacional y con suerte 40. Es como una plusvalía metida en el valor de las cosas. Entonces, corremos todo el día y no tienen esclavos porque no podemos parar. Porque tenemos la sensación de que si no nos van a rematar la casa, que si no vamos a terminar tan endeudados que nos van a sacar todo. Es decir, el sistema logró, y ni hablar con los celulares, hoy en día son, digamos, el elemento clave para que podamos funcionar de esta manera, porque todo el tiempo saben dónde estamos, qué compramos, qué propaganda nos tienen que mandar, cómo tienen que inducir nuestra forma de pensar. Si ahora pinta la Copa América, bueno, ahora es todo Copa América. Eso se maneja todo, porque son todos negocios. Entonces, somos títeres de un sistema. Y esto creo que es el postcapitalismo en la versión más tremenda y salvaje que hayamos conocido hasta ahora. Una vez le preguntó a un economista si el capitalismo que es malo, le dijo un participante, no sé, es el capitalismo salvaje. Dijo, ¿usted dice la vaca vacuna? Contestó, no. Entonces no diga capitalismo salvaje, porque en la esencia del capitalismo está la búsqueda del usufructo extremo. Ahora, ¿qué pasa?
Felizmente, si se quiere, esto es insostenible en el tiempo. Es insostenible porque el capital financiero transnacional, que es el que domina todo, no existiría si no hubiera una enorme acumulación por parte del capital productivo. Y el capital productivo está necesitando depredar cada vez más recursos del planeta para poder fabricar y vender todas las cosas que fabrica y vende. A través de la propaganda, impulsan la compra compulsiva. En realidad es un 20-25% de la humanidad el que está destruyendo el planeta con un alto consumo. El resto no tiene una huella ecológica realmente que esté dañando el planeta. Entonces, esto no puede continuar mucho tiempo más por cosas que seguramente hablaremos después, las consecuencias de todo este modelo. Pero hoy por hoy existe esta situación degradante, esta situación alienante, esta situación deshumanizadora, donde estamos todos atrapados por hilos invisibles, como si nos llevaran de la nariz, como el buey, ¿no? Que lo llaman, pero el hilo es invisible, está en el celular, está en el crédito, en la cuota que hay que pagar, y todo funciona, y cada mañana todo el ruido comienza de nuevo, y todo sigue, y nadie sabe muy bien para qué, pero en el fondo esto va subiendo y subiendo en una pirámide hasta llegar a esas grandes fortunas, esas enormes acumulaciones, que tampoco se entienden para qué las quieren, porque no las podrían gastar ni en 1000 vidas, ¿no? Es una cosa muy alocada, si se quiere. Y finalizo este punto con las palabras de el que se considera el hombre más rico del mundo en este momento, que superó a Bill Gates, que se llama Jeff Bezos, o lo fue en un momento, es el dueño o director de Amazon. Le preguntaron, ¿este capitalismo es el responsable de la destrucción del planeta, de la inequidad, de la injusticia, de todos los males? Sí, claro que sí, dijo, honestamente lo es. ¿Y usted no es uno de los mayores exponentes? ¿Cómo tan tranquilamente dice, sí, claro que sí? Y él con bastante ironía o cinismo contestó, bueno, no, pero nosotros estamos haciendo mucha obra para solucionar esto. Ah, sí, ¿cómo? Bueno, estamos poniendo mucho dinero para la conquista de Marte, porque nosotros vamos a, dentro de algunas décadas, a establecer las primeras colonias en Marte, hemos puesto mucho dinero en eso, porque allí podremos ir y de alguna forma, además trabajamos en la prolongación de la vida física, es decir, que podemos alcanzar una longevidad, inclusive la inmortalidad sueña, y entonces un día volveremos al planeta Tierra cuando ya esté limpio, dijo, y disfrutaremos de él como quien viene a un hotel de vacaciones para recordar los viejos tiempos. Claro, ¿limpio de qué? ¿De la contaminación? Sí, pero también limpio de toda la gente que sobra. Entiendo yo que habrá querido decir eso, o por lo menos se puede, porque esa es la idea. Entonces, no se piensa en parar la máquina, se piensa en seguir, y si no podemos seguir aquí, iremos a Marte. Realmente es algo demencial. Desde el año 1966 que el hallazgo de reservas es menor al consumo de combustibles fósiles. Y esto ya es una herida mortal e insoluble a una hipótesis de desarrollo basada en, obviamente, petróleo, carbón, gas, combustibles fósiles. A partir de ahí, muchas han sido las teorías acerca de cómo habría de operar una transición hacia otras formas de energías más sutiles. Y el intento primero, claro, con la energía nuclear, que no solo tiene un umbral de aprovechamiento más corto, porque su recurso es extraordinariamente raro, como el uranio, y tremendamente sucio, y no tiene una ingeniería de resolución de sus desechos. Tampoco te puedo decir que sean tan densas como para soportar el bienestar de la masa poblacional actual, otras formas energéticas que se han vendido o se han querido presentar como simpáticas, como verdes, como amigables, como el futuro, y son realmente carísimas frente a lo denso que es energéticamente el recurso fósil. Ahora, nadie está hablando de cuál va a ser la transición, el impacto del agotamiento de los recursos fósiles sobre el estándar de vida de la población, y si acaso no habrá que repensar seriamente cuál habrá de ser la situación de bienestar futura de una familia tipo.
no solamente se produce una crisis energética, que ya de por sí es muy grave, sino que se produce una crisis alimentaria. Porque hoy en día, de los 7.800 millones de personas, solo 2.000 millones se alimentan de la agricultura tradicional, de la pequeña parcela, la agricultura familiar. Después, los otros casi 6.000 millones de personas dependen del modelo de la Revolución Verde, o inclusive de un modelo más terrorífico todavía, que es el de los grandes trucks que alquilan los campos, de esto que ha aparecido ahora, estos emprendimientos transnacionales, que son puro negocio y que en el fondo no producen alimento para seres humanos, producen biomasa al mejor postor. Bueno, la transición energética eh, es un debate muy interesante porque en principio tiene como meta proponer a los estados un aterrizaje suave de la era de la abundancia, disfrazar la situación que va a envolver a las familias de pobreza energética, al estado de bienestar, al modelo humano de bienestar, de felicidad, y sobre todo adaptar al modelo económico a ir abandonando en modalidades complejas de la industria, la disponibilidad del turismo, por ejemplo, de los viajes cada vez más caros, el alojamiento en lugares remotos cada vez más escaso, y sobre todo la modificación de la matriz agroalimentaria, que necesariamente requiere que su repaso para no trasladar el encarecimiento de nuevas energías al campo sea de proximidad. La gente tiene que vivir entonces más cerca de sus alimentos o producirlos por sí mismos. Eso es clave, puesto que la capacidad de generar o de usar caloría humana en lo que llamamos el trabajo, parte de la caloría que ingerimos. No hay otro sistema energético para el ser humano. O sea, todo el trabajo depende de lo que nos alimenta. Y si esas calorías son más caras que el resultado del aporte laboral que nosotros prestamos, no solo nos vamos a empobrecer, sino que también vamos a tener que emigrar o sufrir las consecuencias. Si de repente conviene un campo convertirlo en soja para los chanchos de la China, no importa que no se alimente a la gente. Si de repente conviene un campo dedicarlo a producir ¿cómo se llama? Biocombustible para las avionetas o para los aviones o para los autos, no se produce alimento, se produce biocombustible, o se produce alimento para mascotas, o se produce biomateriales para la construcción, o se producen cultivos energéticos, pero lo que mejor paga el mercado. Había una diapositiva que yo he visto en una presentación sobre estos problemas, donde había una gran 4x4, ¿sí? Y arriba había un señor gordo con un bidón y exigía que le pongan biodiesel. Y abajo entre las ruedas había quedado un chiquito, pequeñito, con un cuenco que pedía que le pongan arroz. O sea, cómo el tema de los cultivos energéticos, que parece tan bueno desde el punto de vista de la no contaminación, está a su vez produciendo carestía y presiona y va en contra del interés de las grandes mayorías de tener alimento para los seres humanos. Entonces, volviendo al tema del agotamiento del petróleo, del peak oil, si no tenemos un sustituto o unos sustitutos a tiempo, el problema va a ser muy serio. Estoy hablando de dentro de 20, 30, 40 o sumo 50 años. Muy serio. ¿Qué es lo que se está haciendo frente a eso? ¿Cuál es la transición energética que supuestamente se ha emprendido? Las famosas energías limpias y renovables, ¿no? Las energías limpias y renovables, que hay que analizarlas una por una. Yo trabajé muchos años en sistemas fotovoltaicos, energía solar, no son tan limpios, porque cuando uno produce la celda fotovoltaica contamina muchísimo. Es decir, es limpio cuando está generando, pero cuando se está fabricando no es limpio. Bueno, pero más allá de eso, estas energías como la eólica, el biogás, la energía solar en sus tantas formas, la mareomotriz, las microturbinas hidráulicas, bueno,
los biodigestores para el biogás, etcétera, hay muchas aplicaciones diferentes, están creciendo muchísimo. Eso es alentador, están creciendo muchísimo. Pero ese crecimiento, si uno mira la tendencia, no llega en tiempo y forma a revertir o a suplantar la caída de los hidrocarburos. Es decir, sí, puede crecer, aumentar un 20, 30, 40% cada año la instalación de sistemas. Además hay formas que no son sustituibles, porque no es que cualquier cosa que da el petróleo puede ser reemplazada por estas fuentes. Entonces, si vemos la tendencia, vemos que no vamos a llegar a tiempo y es muy probable que nos asomemos o nos enfrentemos a un colapso civilizatorio entre cuyas causas principales puede estar la crisis de la energía y también otro problema gigante, muy importante, el otro candidato o ambos en conjunto es el cambio climático. Estas dos cuestiones son centrales y estarían determinando un probable colapso civilizatorio. Entonces, el desarrollo de las tecnologías en la energía sirve, es bueno, pero no llega a tiempo para sustituir este modelo de enorme consumo de grandes ciudades, de grandes centralizaciones. Ahora, si habláramos de un modelo descentralizado, en pequeñas unidades habitacionales, de muy bajo consumo per cápita, o sea, una civilización de la austeridad, una civilización frugal, una civilización que no centra todo en el materialismo o en el consumismo, sino que lo centra en otro tipo de valores, ahí entonces las energías renovables podrían ser candidatas a cubrir rápidamente el total de las necesidades energéticas de una demanda energética de baja intensidad. Pero en este modelo de enorme intensidad energética cada vez mayor, no llegaría a tiempo y en algún momento vamos a tener el problema donde algunos expertos, es bastante preocupante lo que dicen, vamos a terminar volviendo a las condiciones de vida del periodo oldubayense, que era un periodo prehistórico donde la gente formaba hordas de no más de 3.000 personas. O sea, al caerse todo el modelo energético, con una gran pérdida de vidas, o sea, van a quedar, no sé, de 8.000 millones podrán quedar, o de 10.000 millones, en ese momento podrán quedar 2.000 millones o 1.000 millones, el resto va a perecer en esa transición, lamentablemente, y va a vivir de esa forma precaria, primitiva, porque no hubo una transición adecuada. James Lovelock, un ex científico de la NASA, que fue el padre de la hipótesis Gaia de la Tierra como organismo viviente, estima que la humanidad va a llegar al siglo XXII con el 10% de la población actual. Yo no soy tan fatalista, creo que hay alternativas desde la sociedad civil, pero hay que tomarlas muy pronto y muy enérgicamente, porque el tema del quiebre del modelo energético es una realidad y el tema del cambio climático es una realidad en marcha y acelerada. El hecho de que las migraciones forzosas habrían de tener lugar fue encubierto mendazmente. En principio se utilizaron, así como se utilizaron fórmulas así publicitarias para decir una agricultura verde, la revolución verde, para hablar de la siembra directa, por ejemplo, de soja, que es una catástrofe inenarrable, desde todo punto de vista, incluso el social. Se utilizaron también eufemismos así para disfrazar las migraciones forzosas por calentamiento global. Le pusieron personajes así allegados a la iglesia o a los organismos internacionales, le pusieron refugiados ambientales, cuando en realidad eran pueblos seleccionados negativamente para tomar en disposición sus territorios para otros fines y tornarlos inhabitables, ya sea porque o lo fumigan o practican fracking con su napa freática o son objeto de megaminería y envenenan sus aguas, sus ríos, o sea, el territorio se torna inhabitable, entonces la gente que huye de esos territorios pasan a ser víctimas del presunto calentamiento, pero no es así. Tanto la caída de la clase media en su capacidad adquisitiva, confrontando la disponibilidad de energía contra su capacidad de trabajo y de reponerla económicamente, una situación que se llama pobreza energética, como la situación de los refugiados
los falsos refugiados ambientales, que son las migraciones por saqueo, por despojo, que esperan provocar acá en Sudamérica, están siendo objeto de encubrimiento por parte no solo de los estados, sino también de los medios, sus cómplices y el sistema económico dominante, que tiene entonces una meta, que es disponer de una manera irrestricta de los recursos naturales de los países de la periferia en beneficio de las grandes metrópolis y conformar entonces a sus víctimas con rentas o premios o planes sociales que les hagan creer que son pobres por el infortunio, por el azar, por la pandemia, o vaya a saber qué asteroide que se acerca al planeta, cuando en realidad están siendo saqueados en sus territorios, a sus poblaciones las han considerado de descarte y probablemente el futuro de sus familias esté dramáticamente condicionado a terminar viviendo en la periferia de una metrópoli de una manera paupérrima. Es interesante esto de múltiple, porque muchas veces nosotros pensamos que la crisis es evidentemente física o ambiental. O sea, el planeta no soporta este ritmo de consumo. Y tengas en cuenta, como ya fue dicho, que este alto consumo lo ostenta el 25% de la población mundial. No, sería imposible que todos consumiéramos al ritmo de norteamericanos, japoneses y europeos, porque ya no tendríamos planeta. Todos estos problemas ambientales los tenemos con un 20-25%, como dice Antonio Elizalde, uno de los autores del desarrollo de escala humana, de los turboconsumidores, ¿no? El turboconsumo. Ahora, esa es una dimensión de la crisis, la insostenibilidad en lo ambiental. El planeta admite lo que se llama una huella ecológica de hasta 2 hectáreas por persona, un poco menos. ¿Qué significa esto? Que todo lo que nos proveemos para vivir, cada persona, tenemos que obtenerlo de una superficie de menos de 2 hectáreas. ¿Por qué? Porque hay 150 millones de kilómetros cuadrados de tierras emergidas, sin contar los océanos, que dividido la población mundial da un poco menos de 2 hectáreas por persona. Si nosotros estamos usando más de 2 hectáreas, entonces quiere decir que el modelo es insostenible. Hoy en día, el promedio, esto se llama huella ecológica, la huella ecológica promedio es de más de 3 hectáreas. Y ustedes dirán, ¿cómo es posible que si el planeta puede proveer 2, estemos usando 3? Claro, porque 2 es lo que renueva, pero esa tercera hectárea la está sacando de abajo de la tierra con los hidrocarburos, con el uranio, el petróleo, lo que fuere. Es decir, estamos consumiendo recursos no renovables. Por eso la huella es un poco más alta de lo que renueva el planeta. Ahora, de esos 3 hectáreas por persona, hay países que viven con 0,5 hectáreas o 0,3 hectáreas, por ejemplo Mozambique o qué sé yo, en África, y hay países que tienen 10, 15 o más hectáreas por persona. O sea, la huella ecológica es un indicador de inequidad ambiental, pero también es un indicador de inequidad social. Entonces tenemos el problema ambiental. Este modelo no es compatible con la sostenibilidad ambiental. Después tenemos el problema social, o sea, la inequidad. Es decir, supongamos que diera para todos, pero sin embargo el modelo evidencia que el famoso derrame o distribución equitativa de los ingresos nunca llega, que es un modelo concentrador por naturaleza. ¿Por qué? Porque necesita estructuralmente de un 70-80% de personas sumergidas con poco, que les paguen muy mal su trabajo, sus materias primas, para mantener el privilegio del otro 20-30. Es estructural esa necesidad. No es que si todos trabajan van a llegar a consumir como entre comillas, el primer mundo, sino que en el fondo el sistema asegura que siempre hay un sector sumergido por el propio diseño. Como decía Susan George, una activista en los años 80, 90, decía, bueno, los pobres son funcionales al modelo para sostener esta inequidad a través de la División Internacional del Trabajo. Entonces, la segunda insostenibilidad del modelo es la insostenibilidad social.
no solamente la sostenibilidad ambiental y física, sino social. Ahora, hay una tercera insostenibilidad, que de esta se habla menos, que sería, supongamos que por una razón casi mágica, imaginemos por un momento que descubrimos insospechados recursos del planeta para seguir consumiendo más y más, y que encontramos la fórmula para que eso llegue a todos y todo el mundo llegase a un altísimo consumo. O sea, todos podemos consumir como consumen ahora en los países de mayor ingreso, y además hacerlo sin dañar el planeta. Supongamos que encontramos esa fórmula por algún recurso insospechado. La pregunta es, ¿eso hace feliz? ¿Eso hace humano al ser humano? ¿Eso hace al buen vivir? O sea, ¿qué quiero decir? Hay una insostenibilidad que es la insostenibilidad valórica o cultural del modelo, que lo que el modelo está proponiendo no satisface al ser humano en su bienestar interno, que no nos hace felices ni humanos ni nos satisface. Entonces, más allá de los problemas ambientales y sociales, que son serios y graves, gravísimos, tenemos el problema, vamos a decir, espiritual, psicológico, cultural, que esta sociedad de consumo materialista produce en la mayoría de las personas. Aún los que pueden acceder al consumo parece un vacío, tratan de alcanzar, como decía Erich Fromm, el ser por el tener, pero como en el fondo el ser no se puede alcanzar por el tener, queda esa sensación de angustia existencial y vacío. Para instalarlo en términos legos, algo que todos podamos entender, no ser demasiado abundante en tecnicismo que después se dispersa la atención. Concretamente, 1 litro de petróleo equivale a 35 horas de trabajo humano. 7 por 5, 35 es una semana de un salario de convenio, es una sola botellita de 1 litro de petróleo. ¿Sí? El petróleo es así de denso energéticamente. Equivale, puesto en una máquina, para darte una idea, una máquina industrial, un barril de petróleo equivale al trabajo de 12 muchachos al año, también en un convenio laboral de 8 horas común y corriente. O sea que nunca la voluntad, la buena onda, la simpatía o el mero deseo va a poder compensar la cantidad de energía, ¿sí?, que se necesita para sostener la actual sociedad industrial, el actual nivel de vida de las metrópolis, puesto que no se compara el metabolismo humano a la capacidad energética de los combustibles industriales. Cuando estos combustibles, que ya han comenzado a menguar, empiezan a ser escasos, el programa civilizatorio de desarrollo comienza a restringirse. Y es más, si nosotros pensamos en energías más sutiles, como por ejemplo la eólica o energías que son carísimas, que tienen una tasa de retorno energético bajísima, o sea que son más caras, lo que vamos a terminar logrando es que solo una élite pueda conservar el estándar de vida de una familia tipo del siglo XX. Esta crisis va a generar un escenario geoestratégico de una manera inminente, porque va a ser ineludible hacia el 2030 y va a ser terminal hacia el 2050 la disponibilidad de energías fósiles. Entonces, ¿qué va a pasar con la masa poblacional? ¿Cómo se van a producir los alimentos? ¿Cuáles van a ser las nuevas fuentes de energía? Es el contenido del debate que viene, de la gran crisis múltiple que se avecina. Es evidente que hemos sido engañados, no se ha advertido a la población de una manera suficiente acerca de cuál habría de ser el programa de bienestar luego de la segunda mitad del siglo XXI. Básicamente porque la educación sigue tontamente parámetros del siglo anterior, porque la comunicación social sigue edulcorando el consumo o la propuesta de bienestar de la élite, como si pudiera ser masificable, esta vez ya no. Continúan los programas políticos industrialistas, desarrollistas, sonriéndole a la Cámara en las campañas políticas de una manera que ya es vergonzosa. Nos están engañando,
no hay un programa de bienestar establecido coherentemente que planifique el uso continuo de los sistemas vivos, básicamente, que establezca una nueva relación de las comunidades, de la concentración de la población humana con su entorno natural y biológico, que reaproveche los recursos naturales como el agua en superficie, la lluvia, reinterprete su relación territorial, ya no porque el clima se lo amerita, sino porque realmente pasan a formar parte nuevamente de la cultura a la que pertenecimos siempre, ¿no? No es este un modelo elegido por los pueblos y culturas del mundo. Ni en Abya Yala, los pueblos originarios, ni en ningún otro lugar del mundo nadie imaginaría que la felicidad se alcanza por el alto consumo. Hay todo un mecanismo que hablábamos en la primera parte para mantenernos atrapados en este modelo de producción y consumo, pero evidentemente este modelo no nos hace felices. Se ha podido observar que el tema ecológico gradualmente ha sido ineludible, no solo para la filosofía o los debates académicos, sino que ya toma presencia y cuerpo en todos los medios de comunicación e invade las campañas políticas a ver quién es el más verde. Eso tiene que ver con que la caída del nivel de bienestar de la población y realmente la falencia de un programa de permanencia, de establecimiento de los programas de desarrollo en los territorios, se nota que es mendaz, que es falso. Entonces genera cierta incertidumbre. Las propuestas para poder hacer una transición lo menos, vamos a decir, dolorosa posible. No creo que ya se pueda evitar que sea turbulenta y convulsiva la transición, porque ya estamos, y va a ser lo más. Pero a tratar de achicar un poco ese sufrimiento, eso sería factible, pero requeriría de una enérgica reacción. O sea, quiero aclarar lo siguiente, yo no puedo de ninguna manera decir hay que hacer esto, porque cualquier cosa que haya que hacer tiene que ser el producto de un diálogo y una conversación democrática entre todos los sectores de la sociedad, tiene que ser una solución colectiva. Pero yo me animaría a decir algunas pautas que vislumbro, no solo yo, sino muchas personas que trabajan en estas temáticas. La primera y fundamental es que hay que visualizar que la respuesta salga de la sociedad civil. La recuperación de la naturaleza es el verdadero objetivo de fondo de largo plazo, es ya harto evidente. Por ejemplo, te menciono, las pesquerías en la isla norte de Nueva Zelanda, es una recuperación notable, un programa de sanación, digamos, de una extracción terrible. La recuperación del bosque en América del Norte, puntualmente en los Estados Unidos, y la relación cultural con el bosque, con los ríos incluso, la pesca, la caza. En Europa, ahora nuevamente, tengo que agregar el resilvestramiento sistémico, como en España, donde están reintroduciendo los mamíferos mayores, los equinos, los bovinos, o sea, las vacas primitivas, los bisontes europeos, los asturcones, esos caballos que se veían en las cuevas prehistóricas. También en Polonia, en Alemania. Esa tendencia tiene por objetivo sanar el gran conflicto de fondo de la supervivencia humana. Todo el sistema natural ha tendido a lograr un ejemplar que interactúe positivamente sobre su medio ambiente. O sea, yo comparto que si esperamos a los gobiernos va a ser muy tarde, y también comparto que no se trata de muchas acciones individuales acertadas, porque es muy difícil que todos nos sincronicemos en consumir menos, en actuar responsablemente, en cambiar los objetivos de vida por otros objetivos que no sean materiales. Lo van a hacer algunos, otros no lo van a hacer. Entonces, me parece que acá
la clave está en la sociedad civil y su organización. O sea, la solución es la organización de la sociedad civil, de tal suerte que esa sociedad civil organizada pueda plantarse delante de sus gobiernos y peticionar por la vida lo que se necesita. Ese ser humano que alguna vez fue el equilibrador de su sistema ambiental puede volver a funcionar perfectamente. Nosotros hemos sufrido, en cambio, una propaganda negativa que nos ha impulsado a entender que el desarrollo o el progreso tenía que ver con el saqueo de nuestras fuentes naturales. Han destruido la pesca, han saqueado el bosque de una manera que es increíble, con el desprecio de prenderle fuego, ni siquiera aprovechando las maderas o contemplando la posibilidad de proteger las especies animales. Han envenenado nuestros ríos con el propósito de obtener metales en un modelo de lixiviación del que ya hemos hablado muchas veces. El subsuelo con el fracking. En fin, los agrotóxicos, biocidas poderosos capaces de sustituir toda forma de vida por una variedad doméstica. Eso está ocurriendo ahora y la falsa publicidad existe, y te puedo mencionar, por ejemplo, el concepto de agroecología. No podría haber un ser humano que tenga un pie puesto en el agro y otro en la ecología. No es posible encontrar en un terreno un lugar donde reine el sistema biológico y en el otro lado se desplace a todo el sistema biológico con todo tipo de elementos en pos de una variedad doméstica. Sin embargo, se propagandizan estos términos medios entre la ecología y la productividad, cuando no lo son, no son posibles. La única vía de posibilidad es rehabilitarlos, es reintegrarse y reconocer el trayecto adaptativo de nuestra especie, que por algo tiene el olfato que tiene, la vista que tiene, el oído que tiene, y las capacidades de motrices, de transporte y alimentarias y metabólicas que tiene. Si una persona decide salir a matar por la calle porque le conviene, porque le gusta, eso está criminalizado en prácticamente todos los códigos civiles, penales del mundo. Pero hay otras formas de matar. La sobreproducción, el sobreconsumo, se puede demostrar muy fácilmente de que detrás de esa sobreproducción y ese sobreconsumo se está dañando la biodiversidad, y atrás de esa biodiversidad hay pérdida de vidas humanas, y se está provocando el hambre y la injusticia, que también trae muchas pérdidas de vidas humanas. Entonces, si logramos mostrar que este modelo de acumulación ilimitada o de acumulación sin fin es asesino de la vida, que está contra la vida, va a haber que empezar a convertir en ilegales muchas cosas que hoy se aceptan, como por ejemplo una empresa de un tamaño limitado. Yo no estoy diciendo que no tengamos que tener alguna forma de propiedad privada de los medios de producción, no propongo que absolutamente la producción tenga que estar en manos del Estado, pero sí que tiene que haber una cooperativización, una fuerte presencia de la economía social, que todos los trabajadores puedan participar en las ganancias y que el tamaño de la empresa se limite. ¿Cómo se puede limitar el tamaño de la empresa? El tamaño de la empresa se puede limitar con un sistema de impuestos escalares. Si yo facturo 1 millón, pago el 10% de impuestos, pero si facturo 10 millones no pago el 10%, pago el 20%. Y si facturo 100 millones pago el 40%, y si facturo 1000 millones pago el 80%. Llega un momento que prácticamente todo lo que yo incremente en mi negocio va a parar a impuestos para el bien común. Entonces no conviene, o sea, el mismo sistema limita el tamaño de la empresa. Entonces, tenemos que asegurar una empresa cooperativizada, una empresa de trabajadores lo más posible y con una escala pequeña donde haya muchas unidades productivas diversas, que haya diversidad de actores productivos. Para lograr esto y de esa forma reducir el impacto ambiental y fomentar la equidad social, esto hay que visibilizarlo, hay que ponerlo sobre la mesa de análisis, y la sociedad civil tiene que hacerse cargo de exigir
estas cuestiones a su gobierno. Es decir, no hagas más negocios, no seas más connivente con las grandes transnacionales, por más que ahí mordés, sino que tenés que ponerte al servicio del pueblo. Esto requiere de un cambio en el contrato social. O sea, tenemos que pasar de esta democracia nominal que tenemos, que nada más que nominal, porque es una forma de autoritarismo, a una democracia deliberativa y participativa. Y a un fuerte protagonismo de lo local, con fuerte presencia de la sociedad civil, con control vinculante de la gestión de sus gobiernos, para decir, bueno, te elegimos para esto, pero no para esto otro, y tenemos forma de impedir que hagas esto otro, no dar un cheque en blanco como en el sistema de la democracia nominal. Está un programa de bienestar que ha agotado sus fuentes de recursos energéticos de asegurarte el bienestar de tus hijos, la proyección, la continuidad de tu familia en ese territorio, tu integración a una cultura. Para nosotros, el permahabitante, el sujeto entonces de la narrativa de este conflicto, de los alimentos, la cantidad, la densidad de población en un territorio, su disponibilidad de energía, son realmente el tema estratégico de largo plazo a debatir entonces. No estamos frente a una economía verde o una campaña así de simpatía cuando hablamos de medio ambiente y ecología. Estamos enfrentando ahora un conflicto poblacional, el ocaso, el oscurecimiento de un programa civilizatorio, el final de un modelo de desarrollo basado en la moneda fiat, en lo que llamamos el postcapitalismo, que nos ha llevado a creer que la continuidad de las metrópolis era infinita. Y no es así. La existencia de nuestra especie seguramente encontrará continuidad cuando vuelva a pertenecer al sistema biológico que la creó, que la acompañó desde su condición más básica, junto a los demás mamíferos superiores y animales del planeta. No hay ninguna duda de ello. Todo esto tiene que ver con un cambio profundo en las instituciones, en el sistema político y en el sistema productivo. Y en el fondo lo que se busca es el decrecimiento. O sea, la propuesta con Serge Latouche y con Carlos Taibo y con muchos otros, a la que yo adhiero, en la que he venido trabajando en los últimos 20 años, es el decrecentismo. Es decir, que la economía mundial tiene que achicarse, pero no a expensas del 80% de menor consumo, sino que hay que reducir fuertemente el sobreconsumo, el turboconsumo del 20% del quintil de mayor ingreso, que es donde se concentra el 90% del uso de los recursos del planeta. Si nosotros logramos poner en caja ese 20% y reducimos su nivel de consumo, pero siempre dentro de una vida muy digna, porque es tanta la dilapidación que con muchísimo menos se puede vivir, entonces podríamos tener una equidad para todos, una reducción global, digamos, de la producción y el consumo, la desaparición de la plusvalía a través de la empresa social, y podríamos tener la mitad del impacto ambiental actual, o sea, reducir la economía mundial a la mitad y todos con muy buen nivel de vida, porque los otros 4 quintiles crecerían. El quintil más pobre está en 0,8%, el 20% más pobre consume el 0,8%, con lo cual aumentaría a un 10%. Multiplicaría por 10 su ingreso. El quintil que le sigue, que está en 1,4, 1,6, pasaría también al 11%. El quintil que le sigue, que está en 2, 3%, pasaría también al 12%. Incluso el segundo quintil, que tiene un 9% de la participación, un 8%, podría pasar también a un 12, 13%. Es solamente el más rico que tiene hoy el 90%, que tendría que bajar al 13, 14%. Y tendríamos una sumatoria de la mitad del consumo mundial y todos estarían con lo justo. Pero esto requiere también de un cambio valórico, porque no se trata de digamos, sacrificarse y decir, bueno, no voy a poder disponer de todo esto que me gusta, sino que significa que hay que darse cuenta que para poder seguir viviendo sobre este planeta y no en Marte, sobre este planeta donde la mayoría no va a poder ir a Marte, ni va a querer ir a Marte, inclusive aunque pudiera,
Para ello tenemos que centrar el objetivo de la civilización en otras cuestiones. No se trata de reprimir el consumo, que es muy lindo, pero bueno, no nos queda otro. No, simplemente que lo que son los llamados intangibles pasen a ser el centro de los objetivos de la vida humana y no el materialismo. Por supuesto que el ser humano tiene necesidades materiales, eso es innegable, pero no centrar en el consumismo, en el ser por el tener, el motivo de vida. Ahora, algunos lo van a comprender, algunos estarán de acuerdo, algunos ya están trabajando en eso, y muchos no saben, habría que concientizarlos, a lo mejor si lo entienden se plegaría, y otros no van a querer soltar. Esto está claro, sobre todo los que tienen más. Bueno, ahí es donde los pueblos unidos, organizados, tienen que plantarse delante de los gobiernos, inclusive tendríamos que tener alguna suerte de tribunal mundial o alguna forma de organización mundial porque si no el capital transnacional burla la frontera, para exigir un cambio de modelo. Pero eso requiere de una rápida y firme organización de la gente y una fuerte conciencia, y la verdad es que no se ve todavía. A ver, hay procesos que van por abajo, que son subterráneos y de repente afloran. Puede ser, ojalá que sí. Pero tendríamos que pensar en hacer algo más rápido porque los tiempos van avanzando vertiginosamente. La ventana de cambio muchos la sitúan en lo que queda de esta década hasta 2030, y si no hacemos una rápida organización de la sociedad civil para exigir este otro modelo por la vida, no se trata de una ideología, se trata de la vida misma, entonces todo va a seguir su curso y va a quebrarse, pero no por acción inteligente de los pueblos que quieren cambiar de modelo, sino que se va a quebrar porque el planeta va a decir basta y nos va a sacudir como si fuéramos pequeños microbios de su superficie. Así que bueno, tenemos la opción de tener una voluntad consultiva y participativa inteligente, que no es fácil de organizar, o la opción de esperar que todo siga y horrores inimaginables produzcan necesariamente el cambio. En distintas oportunidades, quizás una década tras otra, se han producido distintos documentos. En Roma, en 1972, el informe Brugman. Hay numerosos documentos acerca de la sostenibilidad del modelo de desarrollo. Río +20, más recientes, ahora la cumbre de Davos, los objetivos del milenio. Ha sido entonces la Agenda 2030 la síntesis de una élite tratando de decir a la población mundial, los más ricos del mundo, tratar de elaborar una directiva que modifique la conducta del ser humano, nada menos, adaptándola a lo que ellos pretenden hacer con la moneda. Algo realmente inmanejable. Yo creo que había que responder a esa Agenda 2030 de una manera coherente y popular. No había, ya que era una agenda y que había que debatirla, no se habían formulado posturas alternativas. Yo describí entonces en 13 puntitos la manera en la que nosotros deberíamos encaminarnos entonces masivamente, popularmente, con adhesión, con confianza, con tranquilidad en nuestro futuro, hacia un futuro mucho más venturoso, resilvestrando la naturaleza principalmente, reintegrando nuestras capacidades laborales al circuito productivo de nuestros alimentos principalmente, dejando también, por supuesto, espacio para la creación de capacidades sociales y sobre todo la continuidad del modelo de familia, de hogar, que todos aspiramos a tener en nuestro destino libremente. Sin un modelo de bienestar, entonces, cualquier propuesta política pasa a ser una restricción. Ancestras
ancestras me dicen al despertar, las ancestras me dicen al despertar, un paso adelante, confía, mira, no pares de caminar y caminar, un paso adelante, confía, mira, no pares de caminar y caminar. Me duele ver los peces agonizar, pero yo soy esos peces que muriendo están. Aguas contaminadas se riegan sin parar. Es la codicia, la avaricia del que quiere dominar. Los ríos enfermos, la tierra arrasada, impotente ante la destrucción, alzó la voz desesperada. Entre cuatro paredes se engendra la locura, quebrando la estructura del bien y del mal. Confusión, ansiedad, maltrato sin piedad.